Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bueno, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Punto de Encuentro. Hoy es un tema cómico, muy cómico, que además me traje a la persona perfecta indicada, la trajimos, la invitamos, porque hoy vamos a hablar de algo así como de la maternidad, pero de la maternidad cuando te caracterizan o te etiquetan como la mamá loca, la mamá diferente, la mamá distinta. Y para eso tenemos hoy a alguien que para mí me dio una oportunidad maravillosa en este mundo del coaching, de acompañar a su hijo durante un año, y ella va a hablar de eso. Y bueno, nada, ella es Jessica Chacín. Jessie es mamá de tres, uno de 20, uno de 4 y uno de 2. Madre, además entregada, pero loca. Es cantante profesional, es higienista dental, pero bueno, empezó a hacer cursos y decidió ser entonces consultora de marketing y para la parte dental, para especialistas en dentista, para ser felices en un momento determinado y para hoy en día también sus restaurantes. Tiene restaurantes de comida japonesa y vamos en vías a un restaurantes de vida de comida saludable. Hay tres características que me encantan y ella misma las definió y yo las certifico. Multifacética, creativa, ama los retos diferentes y ama el aprendizaje. Y precisamente por ser el aprendizaje, bueno, Jessie un día puso un post que dijo, estoy loca y aquí les voy a decir las razones de por qué. Jessie, bienvenida, aquí vamos a tener unos 20 minutos para que me hables por qué te dicen que eres una mamá loca. Bienvenida. Muchísimas gracias. Debería saludar así. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. La loca. Pero no es ese tipo de loca. No es ese tipo de loca. Gracias por la invitación. Estoy súper contenta de que me hayan invitado porque para mí es un reto y me encantan los retos. Yo había participado en entrevistas, pero nunca en algo personal, hablar algo mío personal jamás. Así que bueno, aquí estoy. Indaguen. Wow, Jessica, lo primero que yo quiero que tú me digas, a ver, aquí es, ¿qué ha sido la diferencia entre tu primer hijo, 20, y estos de 16? Porque yo, por ejemplo, que tengo, mi hijo tiene 15 y mi hija tiene 11, y la mamá que yo fui los primeros años de vida con mi hijo de 15 y ahorita con, o sea, y después con la de 11, fueron completamente diferentes. Imagínate tú que son 16 años de diferencia, o sea, cuéntanos un poquito allí qué es lo que más ha cambiado en Jessica, siendo la mamá de este niño hace 20 años y ahora siendo la mamá de estos otros dos chiquiticos 16 años más tarde. Mira, como yo le digo a mi hijo mayor, a Sebastián, tú me enseñaste a ser mamá y tú pagaste la novatada, ¿no? Pero gracias a Dios, yo siempre he sido una mamá muy entregada. Yo toda mi vida soñé con ser mamá y soñé con ser mamá joven, no tan joven, yo lo tuve a los 18 años, quedé embarazada a los 17, lo tuve a los 18, em, y con todo y eso fui muy entregada. Eh, pero sí, imagínate, después de 16 años volví a quedar embarazada, yo quería tener más hijos. Y para mí, mi maternidad con Sebastián, con el que tiene ahora 20, ha sido, o sea, fue y ha sido todo un aprendizaje. Y yo todavía sigo aprendiendo. Y con mis niñitos de 4 y de 2 también sigo aprendiendo. Pero lo que me llama más la atención es que no es que sigo aprendiendo porque, bueno, con el primero, como dije, pagué eso, pues, está pagando la novatada, ¿no? Pero realmente es porque cada uno de ellos es distinto. Entonces, mi Ujú. maternidad con el primero no es la misma que con el segundo ni con el tercero, por más que vinieron del mismo vientre, que tienen, o sea, es impresionante que cada uno necesita una atención totalmente distinta. Entonces, ahí es donde yo siento que es la gran diferencia, porque los tres son totalmente distintos. Ahí Mm. para mí se ha sido muy distinto. Es eso por un lado. Por otro lado, es que hoy en día contamos con información que antes no. O sea, hoy en día existe el Internet y Mm. tantas herramientas maravillosas como también muy peligrosas, Ujú. pero, pero sí, el poder tener acceso a fuentes de información tan buenas hoy en día ha sido para mí increíble.
increíble, Mm. porque cualquier cosa, además que tengo muchos libros, me gusta mucho leer sobre toda la parte de psicología, sobre los niños, el desarrollo del cerebro de un niño, o sea, ¿por qué mi hijo actúa así? Déjame entender. Claro que no es lo mismo leer un montón de libros, al momento de aplicarlo es distinto. Por eso es que el Ujú. trabajo de ustedes como coaches es tan importante, porque no es lo mismo, de verdad. Yo tengo por lo menos unos 10 libros aquí en mi casa que son todos relacionados a maternidad, a la psicología del niño, etcétera. Y de verdad que es necesario entender que es muy distinto al momento de aplicarlo, porque todos los niños son distintos. Eso es... Jessy, yo que te conozco, y te conozco creo que bastante bien, hay cosas que obviamente no lo haces, no lo has hecho de la manera tradicional, ¿ok? Hay muchas cosas como, me atrevo a decir una, tus dos últimos hijos los tuviste de manera natural, sin ningún tipo de anestesia, este, acompañado por un proceso natural totalmente distinto. Además, tu proceso de educación para con tus hijos es muy integral, es distinto al tradicional. Y muchas de esas pudieran ser los aspectos o las características por los cuales hoy Jessica Chacín puede ser considerada como una mamá distinta, una mamá loca, una mamá fuera de lo tradicional. ¿Qué te ha hecho a ti hacer eso? Eh, por encima de cualquier cosa en mi vida, para lo que más me llena a mí es el bienestar de mi familia, es asegurarme de que no solamente están bien, no es solamente Mm. están bien, yo sé que pueden estar bien, pero es más allá. ¿Qué puedo hacer yo hoy? ¿Qué puedo aprender nuevo? Repito, me gusta aprender mucho. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué cosas puedo implementar? Me encanta salir de mi zona de confort. Me gusta mucho atreverme a probar cosas nuevas, a probarlo yo primero y luego implementarlo en mi hogar, como por ejemplo la alimentación. La alimentación, yo vengo desde hace años, todo esto de health coaching, no sé qué, eso todavía estaba como que apenas comenzando. Y yo ahí Mm. comencé a estudiar health coaching. Y dije, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que el azúcar, que tenga eh, tantas consecuencias y tantos side effects, perdonen mi Spanglish, de tantos Ujú. efectos secundarios y sea tan negativo para la salud, eh, ¿por qué se lo va a tener que dar a mis hijos? Es más, con mi hijo que hoy tiene 20 años, de chiquito yo nunca le di azúcar, de chiquito. Ya después llegó una etapa en que le permití y hasta yo misma me comía y compraba un helado y compartíamos un helado juntos. Pero yo traté de enseñarle, así como lo que es bueno y lo que es malo, a nivel moral, también enseñarle este alimento es bueno y esto no es bueno, no nos hace bien. Entonces vamos a tener un control, un balance, ¿no? Em, pero principalmente fue porque vengo de una familia con un historial médico de diabetes, tiroides, problemas cardiovascular, cáncer. Y yo dije, esto a mí no me va a pasar. Yo no quiero que esto a mí me pase. Y yo no quiero, o Mm. sea, ¿cómo hago yo para cortar esa cadena? Yo quiero cortar esa cadena. Y me Mm. encontré, estudiando por ahí, me encontré con una palabra que me mató y me marcó la vida, que se llama epigenética, que Mm. es el lograr cambiar el comportamiento, porque nuestros genes, nosotros venimos con nuestros genes, y aquí estamos. Ujú. Pero nosotros podemos lograr cambiar ese comportamiento y, pues sí, descubrí que sí, de alguna manera puedo modificar esa cadena, mejorarla. Mm. Y esa fue como la razón principal. Yo siempre me he cuidado, siempre, yo siempre me he cuidado, pero yo me cuidaba para verme bien, me cuidaba para verme, Mm. porque yo quería verme tonificada, me quería ver guapa, hermosa, flaquita, fit. Hoy en día no, hoy en día es, quiero cuidarme porque quiero cuidar a mi familia, porque quiero cuidarme yo, porque quiero estar sana, porque quiero enseñarle a mis hijos y modelarle lo que yo realmente quiero que ellos el día de mañana eh, pues repitan, porque al final repiten patrones de nosotros, ¿no? Y bueno, eso es básicamente. Que ya nos comentaste un poquito el tema de, por ejemplo, de la alimentación, pero ¿qué más te hace ser una mamá diferente, una mamá loca? Porque claro, caemos mucho en eso, en los prejuicios, en las críticas, en las etiquetas de las demás personas, en, ay, pero es que esta mira qué extremista es, que cómo me vas a decir tú que el niño no le va a dar un poquito de dulce, pobrecito este chiquito que no le dan un pedacito de torta, cuando es lo que tú dices, o sea, pobrecito más bien al que sí le dan el pedazo de torta, ¿no? No. Pero ¿qué más te puede hacer?
o cuáles son esas características que te hacen una mamá diferente y cómo has logrado transitarlo, quizás no tanto tú como adulta, porque bueno, tú tienes tu convicción y tú sabes por qué lo haces, pero tus hijos cuando se tienen que enfrentar quizás a una sociedad que eso, que dentro de una piñata le dicen, ay, pero déjale que se come, ay, pero pobrecito, ay, y, o sea, ¿cómo has tú manejado todo este tema de estas críticas y estos comentarios que nadie los ha pedido, pero que igual llegan? Sí, mira, mucha gente me dice, es que estás como encerrándote en una cúpula, estás como en una burbuja. Y yo le dije, no, yo salí de la burbuja, yo estoy saliendo de esa burbuja. O sea, yo estoy saliendo, lo que venía diciendo ahorita, quiero salir de esa zona de confort, de donde todo el mundo está acostumbrado a estar y explorar y ver cosas que al final no es que somos una rata de laboratorio. Yo sé que lo que estoy implementando son cosas positivas para nosotros, para nuestra salud, nuestro bienestar, etcétera. Em, entonces creo que eso me hace más loca todavía, porque la gente me dice, bueno, sí, pero el ser humano está como naturalmente acostumbrado a la comodidad, a estar más cómodo, a estar más... Ujú, ¿Por qué enrollarte la vida? Al final de algo nos vamos a morir, al final de algo, bueno, pero Jessica no es así, yo no soy así, yo creo que ujú, algo que me hace una mamá diferente es que yo sigo, no sigo lo que las creencias de los demás, no sigo las tradiciones, no soy una persona de que voy a seguir tradiciones, de que es que esto es así porque mi papá lo hizo así, mi mamá lo hizo así, mi tía lo hizo así, entonces claro, yo también lo tengo que hacer así. Mi amiga hizo esto, entonces yo también lo voy a hacer. Entonces, no, no, yo escucho mi corazón, yo escucho mi mente, mi instinto y profesionales, más que todo. Me ujú. encanta escuchar la experiencia de otras personas, pero prefiero irme, voy a decir por lo seguro y a la vez por lo diferente y por lo que yo sé que va a impactar a mi familia de una manera positiva. ¿Cuáles Ujú. pudieran ser, Jessy, el día de hoy, esos aspectos que para ti son más relevantes por los cuales has roto esa burbuja? O sea, ¿qué cosas te caracterizan hoy a ti? Yo pudiera atreverme a decir muchas, pero quiero escucharlas de tu voz, de cuáles son esos factores diferenciadores de Jessica en su modelo de maternidad. Sí, mira, más allá de tener un estilo de vida saludable, a través de la alimentación, también es aquí, ¿no? El trabajar nuestras emociones. Yo no quiero, por supuesto, todos tenemos traumas, por X o por Y razón, pero tenemos hoy en día la oportunidad y no hay excusa de lograr formarnos como padres para que nuestros hijos el día de mañana crezcan emocionalmente sanos. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y Mm. eso es algo que me critican bastante. ¿Por qué? Porque, bueno, porque venimos de una cultura latina en donde en la casa se hace lo que mamá dice y ya, punto. ¿Y esto por qué? Mm. Porque es lo que yo digo y ya. Ojo, yo tampoco estoy de acuerdo con esta crianza. Estoy de acuerdo con la crianza respetuosa y consciente. Lo que pasa es que el concepto está mal conceptualizado o Ujú. quizás las personas lo están percibiendo de una manera distinta, porque no es el Sí. hecho de que los hijos ahora hacen lo que quieren y entonces ahora somos permisivos, tampoco podemos ser permisivos, tiene que haber un balance. Em, el entender de no es que esto es lo tuyo y esto es porque esto es tuyo y punto, y no tienes otra opción, no, yo te doy esto, yo te doy esto, te estoy dando la opción de escoger. Y mi hijo hoy en día, el mayor, lo implementa hasta él es instructor de artes marciales y él hasta lo está implementando con sus alumnos y le va de maravilla. ¿Por qué? Porque le estás dando esa opción al niño de escoger, pero a la vez le estás poniendo un límite. ¿Es esto o es Mm. esto? Tú escoges. Ujú, Pero esto ujú, es esto. No hay una tercera opción. Aquí está. ujú. Y es Sí. bonito porque no es una educación súper autoritaria, pero tampoco es que hagan lo que quieran, ¿no? Ujú. Mm. Sí, Creo que porque había una mala interpretación, es lo que tú dices, una mala interpretación de lo que es una crianza respetuosa, que entonces ahora es, yo siempre le digo, o sea, es una crianza respetuosa, pero como en doble vía, ¿no? O sea, tú tienes que ser respetuoso con tus hijos, pero tus hijos tienen que ser respetuosos contigo también. En cambio, ahorita eso se ha transversado ahí como que, bueno, entonces ahora el niño no tiene límites cuando obviamente ellos necesitan un límite, ellos necesitan un ejemplo y un ser que esté ahí para protegerlos y enseñarlos cómo proteger.
Ahora te hago una pregunta, Jessica, con el papá de tus hijos, no sé si estás casada, si estás con él, si Sí, están juntos, ¿cómo pasa. manejan la misma dinámica? Porque hay muchos encuentros ahí entre que, bueno, un papá quiere una manera, la mamá quiere otra manera, y Sí. siendo tú quizás algo que te puedan categorizar un poco extremista, este, ¿cómo se maneja eso con el papá de tus hijos? Claro. Mira, todos somos distintos. Mi esposo, yo amo los vegetales. Amo los vegetales y amo comer saludable. Mi esposo ama un dulce. Mi esposo no le gustan los vegetales. Entonces hemos aprendido poco a poco a ver, ok, porque él está 100% de acuerdo en que, en todo lo que yo digo. Él está, mira, yo le doy gracias a Dios que me puso el hombre indicado en mi camino, porque en ese sentido, de verdad, vamos súper bien, porque él me apoya de verdad, en absolutamente todo. Pero si yo le digo no, me pongo como que si fuera hijo mío y le digo, no, es que tú te tienes que Claro. comer los vegetales porque le tienes que dar el ejemplo a tus hijos. No, a papá, yo les Mm, explico a los niñitos, a ustedes les gustan los vegetales porque yo les enseñé desde chiquito. Papi no comió así chiquito, entonces ahora papi tiene que acostumbrarse poco a poco. Él se está ujú. entrenando. Entonces, ¿qué? Papi le cortamos los vegetales más chiquiticos, que no se vea tanto, que no lo hacemos de una manera en que papi le pueda gustar y papi se los está comiendo. ¿Ven que papi se los está comiendo? Hay una manera para todos, ¿no? Entonces es chévere porque me apoya y bueno, yo trato de entenderlo a él. O sea, él no tiene por qué hacer lo Claro. mismo que yo y creer lo mismo que yo y gracias a Dios me apoya, pero bueno, la idea es que también él pueda comer rico, ¿no? Exacto. Comer Pero bueno, rico, hay, no nada más toda la alimentación, pero bueno, él me apoya, la verdad, en muchísimas cosas, hay en todo. factores diferenciadores en tu vida, Jessy, y quienes te seguimos y quienes te conocemos y quienes te hemos acompañado en el transitar de este camino de la maternidad, que sabemos que hay cosas distintas. O sea, recientemente, por ejemplo, pusiste a tu bebé más chiquito, un reel que pusiste, un video, él ayudándote a fregar. O sea, él fregando, pues él fregando. Hay otro donde Patrick, que es el de 4, está cortando sus frutas. Entonces, hay como yo veo eso como cuando tienes la conciencia buena y la conciencia mala, ¿no? La conciencia mala, yo me imagino alguna gente que criticó de que, ¡ah! Tan chiquitos y los deja cortar. Pero quienes sabemos quién eres, nos dimos cuenta que el cuchillo era especial para niños, de no sé qué, que no se van a hacer daño, etc. Pero eso no fue quizás lo que en su momento con Sebastián, que es el grande, no habían las herramientas, tú muy bien lo dijiste, no había una preparación, no había una madurez, no había algo. Si hacemos una analogía entre esa crianza de esa mamá hace 20 años y esta crianza, ¿cuál ha sido el principal reto en esos dos modelos de maternidad, siendo tú el mismo ser humano? Es que yo siento que no soy el mismo ser humano. Ajá. Es que yo siento que yo no soy la misma persona que yo era en ese momento, ¿no? Creo que Ujú, todos crecemos. Yo tenía apenas 18 años. Ahorita estamos hablando de ujú, 20 años más, 20 años después, ya tengo 38. ujú, Y yo he aprendido. Yo tuve una vida normal y corriente. Yo tomé Coca-Cola, yo hice muchas cosas, comí dulce, pero fui aprendiendo y fui mejorando y fui en un momento de mi vida me encontré con una persona que estaba muy mal de salud y yo traté de ayudarle y esa persona no se dejó ayudar y yo tuve que distanciarme y darme cuenta y decir, yo no lo, o sea, estoy perdiendo mi vida aquí por tratar de ujú, ayudar a una persona, pero esta persona llegó a mi vida a enseñarme, a darme cuenta, para yo darme cuenta de que la salud es lo número uno, es lo ujú, primero. Porque esa persona era exitosa a nivel laboral y muchas otras cosas, pero sin salud, de hospitalizar y todo. Entonces, ahí yo dije, ya va. Ahí el mundo me dio vueltas y dije, no, esto no es lo que yo quiero en mi vida. ¿Por qué? Porque recuerdo que también mi familia tiene un historial médico, como les comenté antes, que dije, yo no quiero que me pase esto, ni a mí ni a mis hijos. O sea, yo quiero que la base de mi familia, la base, sea una base de valores y en donde dentro de esos valores, valga la redundancia, aprendamos a valorar quienes somos también por nuestro cuerpo, nuestro sistema. ujú.
de qué nos sirve emocionalmente estar súper bien, ser exitosos, etcétera. Pero ¿qué pasa con nuestro cuerpo, nuestro sistema? Diosito nos hizo un cuerpo Mm, demasiado perfecto. Vamos a claro. cuidarlo también, vamos a Sí, honrarlo. somos Eh, seres integrales, sí. Si no exacto, estamos bien a nivel biológico, fisiológico, tampoco vamos a estar bien a nivel emocional, porque es que está todo sintonizado, es toda una conexión. correcto. Jessica, me interesa saber mucho tu opinión con respecto al sistema educativo. No sé si tus hijos, bueno, están chiquitos, pero no sé si van a estar en un colegio, si los vas a meter en un colegio. Tenemos un episodio que hablábamos también de las tareas escolares, de nuestra posición con respecto a las tareas escolares, y me interesaría mucho saber tu opinión con respecto a ese tema. Mira, mi hijo de 20 años sufrió mucho en el colegio, de pequeño. Él era gifted, era un niño que estaba más avanzado. Eh, Me dijeron en el colegio, dijeron, bueno, vamos a pasarlo para el programa gifted. Sin embargo, terminé cambiándolo a un microcolegio. Un microcolegio es como una escuela, casi que un homeschool, pero privado, ¿no? Mm, Y eso fue una maravilla. Fueron sus mejores años escolares. Luego termina esa escuela y tiene que volver a pasar al sistema educativo tradicional y traté de encontrar, ¿sabes? Encontré algo más privado, más pequeño, lo metí ahí. Le fue bien, pero definitivamente él, hasta el sol de hoy, dice, ese microcolegio fue wow. ¿Por qué? Porque era personalizado. Y no mm, iban porque tú estás en primer grado, porque tú tienes tal edad, y tú estás en segundo porque tú tienes tal edad. No, ahí es, vamos a tu ritmo, vamos a tu paso y respetamos los intereses del niño. mm, Cuando tengo a mi segundo bebé, que se llama Patrick, nos damos cuenta desde muy chiquitico, desde muy bebé, que también iba por el mismo camino. Es un niñito muy avanzado y mi hijo mayor me dijo, por favor, hazle homeschool, no lo metas en escuela. Sin embargo, quisimos hacer la prueba. Hicimos la prueba después de hacer 800 tours en distintas escuelas. Encontramos un colegio que nos pareció el idóneo y duró 2 meses. Duró dos mm, meses porque es un niño que viene, no solamente porque está mucho más avanzado, es un niño muy madurito. En inglés le decimos old soul. Aquí en la casa le decimos Don mm. Patrick, el Don Patrick, porque es muy maduro para su edad y está bastante avanzado. Y él llegó a la escuela y él, ¿por qué no estoy usando mi tenedor y mi cuchillo? Él sabía cortar, Ah, sabía mm, picar, cortar, y él quería picar y cortar. No, aquí solamente cucharitas y de plástico. Bueno, mm, entonces terminaban de comer y él quería ayudar a limpiar la mesa y quería guardar las sillas. No, por temas de seguridad tienes que ir a jugar con tus amiguitos y entonces me explicaron que por temas de seguridad no pueden meter la silla, no puede agarrar la silla. Entonces, él está acostumbrado a meter su sillita, a meter su broma. Y cuando llega a la escuela se da cuenta, bueno, se da cuenta no, yo lo estoy observando también por las cámaras y le digo a mi esposo, míralo, él estaba como analizando todo y lo que tenía eran 3 añitos, ahorita tiene 4. Estaba era viendo a todos los niñitos correr. Yo decía, él se debe sentir como en un, no sé, como rodeado de puros, así como los perritos que se vuelven loquitos, que están brincando por todos lados. ujú, Y él es un niño muy tranquilo, es muy maduro, es muy tranquilo, sí le gusta jugar con otros niños. Pero ahí es donde me di cuenta, él necesita estar en un grupo multiedades. Él ujú, necesita poder. mm, ¿Por qué? Porque a mí también me parece importante. No me voy a decir, es que está tan avanzado que hay que ponerlo con niños más grandes. No, es importante también que él pueda tener ese contacto y socializar con niños más pequeños, porque ahí también practica el liderazgo y muchas otras cosas más, la tolerancia, la paciencia con niños pequeños. Pero con los grandes, él siempre se ha sentido muchísimo más cómodo. Y yo más dije, cómodo. microcolegios también con él será. Pero bueno, intentamos un microcolegio y ¿qué pasó? Nos encontramos con puras pantallas. Y dije, no, Mm, aquí no, demasiadas pantallas. Por más que a él, me dijeron, no, él no va a haber pantallas, no te preocupes, le vamos a hacer más bien el estilo Montessori, ujú, pero igualito. Todos los niñitos, todos los demás tenían pantallas, tablets. Llegó un punto en que él quería intentar, él quería ver, él quería probar y dije, claro. es que yo realmente quiero. Así no lo haga él, yo quiero que él esté
viendo a todos esos niñitos así. Ujú, No quiero eso para él tampoco. claro. Lo sacamos y bueno, dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer homeschool, vamos a intentar educación en casa. Ujú, Fuimos a seminarios, me leí un libro, hice consultorías, o sea, pedí, ¿no? Pagué unas consultorías para que me explicaran cómo funcionaba todo. Empecé a conocer otros padres, otras familias que también hacen homeschool y he encontrado un mundo maravilloso, maravilloso para mis hijos. Esto ha wow, sido una bendición, porque las actividades que hacemos y lo que están aprendiendo en casa, jamás lo van a aprender en el colegio, jamás. Ujú. Eh, es, de verdad que ha sido una bendición y como decía Lid, o sea, el que vio un reel que yo puse del chiquitico de 2 años lavando los platos y picándome los Las vegetales, yo frutas. estoy enseñando. No es que yo lo puse, ay, déjame, vamos a enseñarte, no. Yo me meto en la cocina, tú haces esto y tú haces esto y lo pongo a hacer funciones. ¿Para qué? Porque ellos también aprenden empatía, aprenden a ayudar, aprenden a colaborar en casa. Eso es muy importante también. Eh, ujú, y que estén detrás de un pupitre todo el día haciendo tareas y tú sabes, siguiendo instrucciones todo el día. ¿Realmente eso lo quiero para mis hijos? Creo que no. Por lo menos por ahora eso no es lo que yo quiero para ellos. Y Hay otro reel que pusiste, y perdóname que te interrumpa, hay otro reel que pusiste una vez con Patrick, ujú, este, haciendo un juego de sumas y ok, de multiplicaciones, ¿no? Y bueno, yo particularmente me quedé hiper recontra, o sea, porque además yo conozco a Patrick desde el momento casi que fue concebido, literalmente. Y una de las cosas que yo sé que pasaban en ese momento en tu vida estaba todo muy revuelto con tu hijo ujú, mayor. Y probablemente yo hoy diría, bueno, quizás Patrick absorbió todas esas energías tan increíbles que lo hacen un ser, que hoy cuando tú le decías cosas de un niño de 4 años, unas sumas básicas, y él te decía, mami, demasiado fácil. ujú, Y todo su esquema de pensamiento era mental, o sea, él estaba sumando con su cabeza. Hasta que llegó un momento en que hubo un tema así como que, no sé, les estoy inventando, pero el reel era así como que, Patrick, ¿cuánto es 5.200 no sé cuánto, más 3.000 no sé qué, no sé qué? Que tú lo tuviste que hasta que escribir para ver sí, el resultado, porque no lo, o sea, yo, adulta, viendo, muerta de la risa, yo tuve que escribir la vaina y yo decía, ya va, espérate, ¿cuánto es? Y el chamo y que, uy, mamá, este sí estuvo difícil, pero es tanto. y me dio la respuesta. Y él no lo Y anotó. Yo no lo sí, yo notó, lo lo prometo. wow. Cara, en ese momento, cuando tú cierras ese reel, fue como que, ups, oh my God, de verdad, lo dijo y lo dijo bien. Todavía hay cosas, y es obviamente Patrick y el otro pequeñito vienen en un mundo totalmente distinto, pero hay cosas que todavía te sorprenden de ellos o crees que te puedan llegar a sorprender, Jessy. Demasiado, demasiado. Eh, Hay muchas cosas que me sorprenden porque, bueno, a nivel matemático, en estos días me dijo que, bueno, en estos días no, eso fue ya hace unos meses, y siempre pasan cosas así, pero claro, se me olvidan, no las tengo frescas ahorita. Pero él de pronto se pone a pensar y dice, y lo ves calladito y pasa el rato calladito y de pronto te dice, mamá, ¿sabes qué? 15 minutos son no sé cuántos segundos, 900 segundos. Y yo, Wow. y yo saco la calculadora, porque yo tengo que sacar la calculadora y hago la cuenta y se escucha un silencio. Patrick me dice, mamá, te estoy diciendo la verdad, porque todavía dice la R con la L. Mami, te estoy diciendo la verdad. Y yo, sí, mi amor, yo sé. Wow, te felicito, niña, tienes razón. Y por Wow. dentro, y por dentro, no sé, se me disparan un montón de sentimientos y de pensamientos y que yo digo, Dios mío, ¿hasta dónde va a llegar esto, no? Porque Ujú, no es que yo me siento con él a enseñarle todos los días, no, le encanta, o sea, es de él. Así como esas cosas, hay muchas otras que nos sorprenden todos los días. Patrick es un niño muy correcto y nos corrige a nosotros como padres. Y en los tiempos de antes, a mí me hubieran dicho, o sea, o me dan así en la boca ujú, si tú eres tan más chiquito que yo, ¿cómo vas a estar corrigiendo? Y yo a él le digo, exacto. ¿sabes qué? Tienes razón, gracias. Y le doy las gracias. Wow. Mm, Eh,
Y claro, el chiquito de 2 años imita lo del más grande. Y es un niñito, Patrick es más metódico, Patrick es muy metódico, es súper lógico, el otro es más creativo y no se queda atrás. Tiene una chispa, una pila, o sea, increíble, él no se puede quedar atrás. Y eso me impresiona mucho del chiquito. El chiquito, Patrick empieza a hablar inglés, él está apenas aprendiendo a hablar inglés y, y, y él dice, yo también hablo inglés. Y yo, sí, ¿cómo se dice amarillo en inglés? Amarillo. Claro, uno se mata de la risa, uno se mata de la risa, pero tú dices, ¿qué? O sea, eso no es un juego que yo hice, eso no es un juego que el papá hizo y que ahora él lo está repitiendo. No, él lo sacó de su cabeza, él dijo, bueno, yo veo que hablan como así, entonces yo voy a hablar amarillo. Amarillo, Lo dijo bueno, en el serio, Spanglish. lo dijo demasiado serio. Entonces el hermano se pone 300, no sé cuánto, no sé qué, y viene el chiquitico y dice, ¿tú sabes cuánto es 2 más 2? Y yo, a ver, ¿cuánto es? 500. Y te lo dice serio. Y dice, o sea, yo también sé, wow, mi amor. Exacto, tan bello. Entonces Así. me sorprende mucho sí, eso, como que el chiquito quiere imitar al grande y cómo él busca no quedarse atrás. Eso me llama mucho la atención, su creatividad y o sea, la manera en que es tan espontáneo para decir y hacer las cosas. Y sí, el grande yo más que todo su madurez, porque uno se impacta mucho con lo inteligente que es. Hay una cosa que es gifted, otra cosa que es profoundly gifted o genio, y definitivamente ese niñito es un bebé genio. Y es Y, impresionante también, es la manera en lo tranquilo que es, lo analítico que es para las cosas, es súper bueno. Y aquí tengo un hijo. Mira quién Hola. llegó. Sí, yo estaba. Un podcast. Ah, No importa, bienvenido, tenemos yo ven. otro pensé, yo invitado. pensé que estabas en sesión y yo vi al lead Ben y yo dije, esto no lo puedo interrumpir. Qué bonito, es igualito a Bienvenido, ti. Y ahora mi que te escuchó la Seba. voz y dijo, no, yo tengo que No, yo venir entré y de repente vi a mi mamá hablando y yo, no, mejor salgo. Y vi una cara reconocida y lead Ben desde ¿Viste? creo que los 13, 14 hasta los 16 fue como mi segunda mamá. tan bello. Ay, qué Ay, yo te belleza. amo. Tenemos que hacer un episodio entonces contigo, Sebastián. ¿De qué se trata el podcast? Claro, Él es te voy el a contar. rey. Ah, ok. Está De que bien. soy una mamá loca. ¿Estás de acuerdo? Hablando de mamá loca, Ajá. sí lo eres, pero eres una mamá tan loca que Steph se pintó el pelo igualito que el tuyo y está afuera, quiere que la Ah, veas. Pero, viste. Steph es la novia. Steph es su novia y es como otra hija para mí. Ay, chico. Para mí, sí. Bueno, Qué yo quiero, me para ir encanta cerrando, esto. que fue una manera maravillosa de cerrar, que hay una cosa que tú pusiste en eso cuando hiciste la pregunta de por qué me dicen que me llaman loca. Yo voy a leer algunas de las cosas que tú escribiste de por qué te llaman loca. No tengo medicinas en mi casa, todo lo hago natural, incluso los antibióticos. Hago homeschool, no bebo una gota de alcohol hace más de, no sé el tiempo porque está puesto sobre algo blanco, pero yo sé que es hace mucho tiempo. No 5 años. comemos azúcar, gluten, lactosa ni alimentos procesados. El postre preferido de mis hijos es chocolate negro, 100% cacao sin azúcar. No les doy pantalla. Acuesto a mis niños a las 7 de la noche y no me gusta salir de noche. En mis tiempos libres estudio. Y en mi casa está prohibido el reggaetón y estudiamos música clásica. Así que, si tienen alguna duda, si Jessie está loca, es una loca maravillosa, me Y por muchas consta. otras razones Todas más. deberíamos estar más locas. Todas deberíamos volvernos un poco más locas como Tú Jessica. sabes que a mí me da mucha risa cuando voy a las piñatas. Ya estamos terminando, ¿no? 2 Sí. minutos, rapidito. Es que tengo muchas anécdotas, pero me da mucha risa cuando voy a las piñatas, yo me llevo una lonchera. Y mis hijos ni se les ocurre pedir absolutamente nada de la piñata porque ellos saben que lo que viene en esa lonchera es súper rico. Yo obviamente me esmero para llevarle cosas ricas y que no quieran comer nada de la piñata. Y si alguien les ofrece algo, ellos preguntan, ¿pero eso tiene azúcar? Y si le dicen que sí, ellos te van a decir que no. Entonces, digamos que soy loca, pero muy coherente con mis locuras, que es muy importante. A mis hijos, porque a veces dicen, pero es que estás loca, pobrecitos esos niños, pobrecitos no, ellos son unos niños muy felices, muy amados,
y los estoy enseñando, los estoy educando. Las locuras mías no se las impongo, sino, y no son locuras, estamos hablando de locuras porque ya Sí, sé, sí. em, nada aquí se impone, nada aquí todo es bajo la educación. O sea, que ellos entiendan el porqué y que ellos estén de acuerdo, eh, para que el día de mañana yo los suelte y ellos sepan qué contestar. Diferenciar Y ya y está sepan pasando, y ya está discriminar. pasando, ya está pasando. Y amo Correcto. mis locuras porque gracias a Dios estamos viendo unos resultados maravillosos, maravillosos en los niñitos, de verdad. Así es. Qué bello. Bueno, mi Me Beth, encanta. fue un honor haberte tenido aquí. Me encantó la interrupción, by the way. Porque así es este podcast, así es este punto de encuentro. Así que bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchos besos a tus hombres y Igual. que sigamos cosechando mamás loquitas para que tengan un Sí. futuro mejor esos muchachos. Bueno, Ok. muchísimas gracias a ustedes, me encantó de verdad. Mil gracias. Gracias, Jessica, de verdad. De verdad.